Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Muy buenas tardes. Para nosotros cada semana es una experiencia inolvidable poder compartir con usted, a partir de nuestros expertos en cabina, todo lo que significa la tecnología, cómo la aplicamos y en ello, por supuesto, cómo es que lo vivimos. Y por supuesto también, cada año, más o menos en estas fechas, llevamos a cabo un programa especial. El programa especial en el que revisamos de la mano de nuestros expertos todo aquello que sucedió, todo aquello que trascendió, ya sea para bien, para mal o simplemente que se quedó pendiente en el año. Así que bienvenidos a este resumen del 2020 aquí en la tecnología 1060 Interfase y por supuesto de la mano de nuestros expertos. Sin embargo, antes, por supuesto también, con el placer de compartir siempre el micrófono con Natalia Luna. Hola Laura Viadas, hola a todo nuestro auditorio, qué gusto nuevamente estar llegando a este espacio en donde vamos a hacer un pequeño recuento de las muchas noticias que se han desarrollado en esta época, que si bien en ciertos ámbitos hemos sentido detenidos, no así en las noticias y mucho menos en las tecnológicas y en el desarrollo científico, así es que de la mano, como ya lo decías, de nuestros dos expertos, lo haremos durante la siguiente media hora y le invitamos también a usted, querido auditorio, que nos está escuchando, que nos está viendo también a través de la transmisión de Facebook, a que interactúe con nosotros a través de las redes sociodigitales de Interfase 1060 y también a través del Facebook de Radio Educación. Están con nosotros ya el máster Felipe Barús y el máster Ángel Buendía. ¿Cómo están? Hola Natalia, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Laura también, me da mucho gusto saludarte y por supuesto a nuestro auditorio como todos los jueves. Laura, Natalia, Felipe, muy buenas tardes también a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté. 2020, un año que se nos fue por muchísimas razones para cada uno de nosotros, pues por supuesto con una variante siempre que recordaremos como algo muy pesado que ha sido este COVID-19. Sin embargo, en la tecnología también ha habido repuntes tanto en las investigaciones como en el acercamiento que hemos tenido a partir justamente de aprovechar las tecnologías y que usted, nosotros, cada uno tenga contacto tanto con su trabajo, con su vida productiva, como por supuesto con su vida familiar, con su vida, literalmente. Así que parte de eso es lo mejor que sucedió en este año. ¿Por dónde vamos a comenzar? Felipe Barús. Efectivamente, Laura, este año fue un año que evidentemente fue dominado por el tema de la pandemia, por ámbitos tecnológicos salieron beneficiados y les vamos a platicar sobre ello. Hubo otros que no, que hubo grandes afectaciones como tal. Y pues bueno, hemos preparado una pequeña lista, aunque es una lista en realidad muy, muy larga, pero hemos hecho una selección de temas que tienen que ver con lo que ha pasado en el mundo tecnológico este año. Como mencionaba yo, el primer tema que creo que vale la pena mencionar y creo que es a lo mejor el más relevante de todos por muchas razones que tal vez deberían de ser obvias, es el tema del desarrollo de la vacuna para el COVID, que es un tema que hoy está ya en sus etapas finales, esperemos que vaya a ser para bien. Y esto ha acelerado la ingeniería genética, las técnicas biotecnológicas para el desarrollo de vacunas, las vacunas que están, que tienen potencial de funcionar y que están en pruebas finales en estos momentos, se fueron desarrolladas con tecnologías de ingeniería genética absolutamente nuevas y es algo que nunca se había hecho por tiempos de desarrollo, se han hecho en tiempos récords, por la tecnología que nos está afectando a todos este año, el famoso SARS-CoV-2. Así que yo creo que ese es el punto más relevante en el ámbito biotecnológico, por lo menos, y que, pues bueno, va a haber que estar siguiendo muy, muy de cerca, y yo creo que ese es el aspecto que más desarrollo tuvo durante este año. Así que no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, no sé qué opinas, Ángel. Sí, de hecho, todo este año, el tema central, todo, de hecho, giró
alrededor del tema de la cuarentena, la pandemia. No hay un aspecto que se haya salvado del todo. Todos estuvieron influidos, ahora sí que tanto fuera como dentro de Internet. Literalmente el virus también llegó hasta Internet. Y también los efectos que tuvo fueron muy importantes. De mi lado, me gustaría empezar mencionando todo el tema de adopción digital. Alguien dice que durante este año, quizá los primeros 6 meses o de marzo en adelante particularmente, la adopción en muchos casos se aceleró al grado de que lo que esperábamos que sucediera en 5, quizá hasta 10 años, sucedió en 6 meses, con todos los pros y los contras que esto tiene. Porque como mencionaste, hubo empresas que realmente sufrieron o están sufriendo mucho todo el tema de la pandemia, pero no todos lo pasaron tan mal. Hubo muchas industrias o algunas industrias que, lo hemos comentado ya en algunos programas, pues no sufrieron, pero vieron lo que pudiéramos llamar la bonanza de la pandemia. Y la industria digital, al menos algunos aspectos, fue lo que le tocó ver. Vamos a hablar un poquito más adelante de comercio electrónico, pero particularmente el hecho de estar todo el mundo en nuestra casa, enlatados, pues para muchas cosas dejó como Internet como la única alternativa. Y eso, pues obviamente significó un enorme aumento de actividad, de adopción, de creación de cuentas en muchos aspectos. Así que sí, creo que podemos decir que una de las grandes ganadoras, o al menos uno de los aspectos más relevantes de todo este asunto, insisto, con la debida escala del caso, fue Internet. Porque gracias a eso, muchas cosas pudieron seguir medianamente, al menos, a flote. Y todavía falta. Claro, Ángel, incluso esto que estamos haciendo en este momento en Interfase, la manera en la que estamos transmitiendo desde los aspectos más cotidianos hasta otras que no imaginábamos que pudieran suceder dentro del espacio virtual a través de Internet, ahora están siendo posibles y son cosa del día a día. Me gustaría también regresar un poco a la primera idea que tenías, Felipe, porque también este acelere o esta bonanza en la cual ciertos sectores han entrado con la pandemia, a pesar de que digamos que la idea generalizada ha sido también de una crisis, no solamente sanitaria, sino económica y en otros sentidos, porque en ese aspecto el desarrollo de la medicina genética, además también de estas potenciales vacunas, tuvo una aceleración que nunca se había visto antes en la historia. Es decir, esto permitió y también se necesitó de un avance que antes no se había podido realizar. ¿Qué podemos hablar sobre al respecto? Bueno, efectivamente, uno de los aspectos que fueron acelerados por el tema COVID este año fue el desarrollo de medicamentos basados en ingeniería genética y que ayudan de alguna manera al tratamiento de pacientes COVID. Si bien no es una cura directa al COVID-19, sí son medicinas que ayudan a controlar o mejorar la situación del paciente. Son medicamentos que están basados 100% en ingeniería genética, 100% en técnicas muy, muy, muy avanzadas y que incluso muchos de estos medicamentos se aprobaron este mismo año para ser utilizados. Hay quienes tuvimos no sé si decir buena suerte o mala suerte de ser testigos directos de ese tipo de medicamentos en personas cercanas que de alguna manera cayeron enfermos de COVID. Y pues es algo realmente impresionante que se esté acelerando esta tecnología para beneficio del humano. Obviamente, uno de los grandes problemas o interrogantes que surgen a raíz de esto son los costos. No son medicinas baratas y por ende no son medicinas que están al alcance de todo el mundo, tristemente. Pero bueno, desde el punto de vista tecnológico, están ahí, ya funcionan, están probadas y bueno, esperemos que dentro de muy poco tiempo estén al alcance de todo el mundo. Laura. Sin duda, un año en el que hemos visto distintos modelos también de negocios, como bien mencionaba Ángel Buendía, negocios con éxito, sin éxito, que de frente a la pandemia tuvieron en mucho que reinventarse. ¿Por qué no hablamos un poco de eso, Ángel Buendía? Claro que sí. De hecho, uno de los aspectos más importantes de este año fue el comercio electrónico. ¿Okay? Y el comercio electrónico, digamos, en su descripción más general. Pero si nos vamos al detalle,
hubo muchísimos negocios que quizá no adoptaron el comercio electrónico como tal, es decir, ya el hecho de tener una tienda online y todo, sino que empezaron a adoptar sobre todo canales digitales para poder atender a su público, recibir pedidos, modificar su forma de trabajo. ¿Okay? Se dio mucho el caso del modelo de entregas en tienda, por ejemplo, o entregas a domicilio. Ajá. Como muchos negocios no podían recibir a gente en sus establecimientos físicos, pues lo que hicieron fue cambiar un modelo en el cual tú podías poner tu orden y ya sea pasar por ella literalmente de rapidito, sin pasar, casi que te lo entregaban en la puerta, o que te hicieran llegar tu orden directamente a domicilio. Y para esto se tuvo que echar mano de muchas opciones que quizás ya teníamos ahí, pero que la verdad es que no estábamos explotando. Así, de rapidito, WhatsApp, por ejemplo, todos los sistemas de mensajería instantánea se volvieron canales ideales para muchos negocios. En algún sentido les permitieron sobrevivir. Por ejemplo, la industria de alimentos, restaurantes, en muchos casos se movió rápido, cambiando a un modelo de entregas como el que ya platicamos, y pues, digamos, bueno, afortunadamente siguen ahí. Muchos negocios han podido no solo subsistir, sino en algunos casos hasta prosperar. Y ojalá y fuera algo más generalizado, pero la verdad es que gracias a eso muchos negocios han podido seguir adelante. Y de la adopción del e-commerce, ahora sí en forma, de negocios que tuvieron que mudarse a una tienda en línea, a plataformas comerciales digitales, pues bueno, ni hablamos. Hemos visto que como ya decíamos, cosas que esperábamos que sucedieran en 3 años, quizás en 5 años, sucedieron en 6 meses. Y eso para muchos ha significado un cambio muy grande. Literalmente para algunos de nosotros, y afortunadamente puedo hablar en primera persona, pues no ha habido descanso. Desde marzo, con todos los negocios que están brincando al tren, o que se están subiendo al tren de lo digital en cualquiera de sus aspectos, pues hay insisto, pedazos de industrias, que están trabajando a marchas forzadas para poder lograr en menos de un año lo que se esperaba que sucediera en varios más. Así que para muchos esto no termina. Probablemente hasta Navidad o hasta después de Navidad tengamos un respiro para hacer un balance de realmente en dónde estamos ahora, ¿no? En dónde nos va a encontrar 2021. Porque los cambios han sido muy acelerados. Todavía estamos, de hecho, en pleno modelo de cambio, en plena transición, y como toda transición, pues hay cosas que son confusas, hay cosas que no se ven con claridad, y probablemente hasta mediados del próximo año, ahora sí que cuando el polvo ya se asiente un poco y podamos voltear a nuestro alrededor, pues sabremos en dónde estamos parados ahora. Sí, probablemente hasta el próximo año tendremos un panorama de estos acelerones que hemos tenido durante 2020, pero hay gente que además de subirse a ese tren que mencionas, Ángel, también hay otros que más bien se han ido al espacio, y en este sector la industria aeroespacial ha tenido también un avance muy importante, sobre todo, por ejemplo, con SpaceX y el desarrollo de sus vuelos comerciales, Felipe. Así es. De hecho, este año vimos el regreso de Estados Unidos al negocio de lanzar humanos al espacio, esto a través de la industria privada, de SpaceX concretamente, y bueno, esto tenía muchos años que no lo hacían. Es algo que es de gran interés para los americanos por los costos que implica, y también va a tener muchos beneficios para todo el mundo, para el lanzamiento de satélites, por ejemplo, de telecomunicación. Lo estamos hablando hoy, e-commerce, pedir el súper, videoconferencias, teleconferencias, educación remota, etcétera. Y bueno, los satélites son fundamentales para ello. La realización de experimentos, otra vez, de biotecnología en el espacio también ha sido un factor determinante, y de ahí la importancia de estos vuelos espaciales. Y pues bueno, los estamos viendo. A mí me asombra mucho que los estamos viendo ya un día sí y el otro también. En una semana podemos ver 2 o 3 o 4 o 5 lanzamientos para diferentes propósitos. Entonces eso pues ya es, como mencioné alguna vez aquí en Interfase, ya se me figura las naves espaciales de la Guerra de las Galaxias, donde entraban y salían naves, y pues
permanentemente, ¿no? Es algo que ya estamos viendo del día al día. Sin duda. Y también otra de las cosas que ha estado sucediendo y que tiene que ver, por supuesto, como decíamos, todo tiene que ver con la pandemia en este año, es el manejo de la información o la desinformación también, Ángel Buendía. Sí, ese ha sido un tema de los recurrentes este año, particularmente en el tema de medios sociales, por dos aspectos. Uno, por el lado de la pandemia, en torno a toda la desinformación, malinformación acerca de el virus, la pandemia en sí, las vacunas, todo ha pues estado rebotando en gran medida dentro de las plataformas de medios sociales. Y si a esto le añadimos que nuestros vecinos del norte tuvieron un año de elecciones presidenciales, pues las cosas no se hicieron más sencillas. Así que hubo muchas, bueno, particularmente las tres grandes, Facebook, Twitter y YouTube, y por Facebook me refiero también a Instagram, Messenger, WhatsApp, ya saben, toda la familia Facebook, pues tuvieron que tomar medidas en algunos casos urgentes para poder tratar de mantener esto a raya, porque se juntó todo, insisto, no era nada más el asunto de la pandemia, que ya hubiera sido grave, sino además todo el tema de elecciones. ¿Qué pasó? La verdad es que hay opiniones mezcladas. Hay gente que ciertamente hubo avance, ¿okay? Ciertamente hubo algunos pasos hacia adelante, pero el problema está lejos de resolverse. Y de hecho, mientras más avanza, nos damos cuenta de que es más complicado de lo que pudimos haber esperado. Así que es algo que no se va a resolver. Hay gente que dice que, de hecho, no tiene solución tal como están las cosas, que tiene que haber un cambio de fondo mucho, mucho más grande, sobre todo en el modelo de negocio de las plataformas, para poder solucionar este asunto. Así que ese es un tema que también va a extenderse, va a prolongarse hasta, pues, yo creo que mínimo un par de años para poder medir bien qué es lo que está sucediendo y ver si hay soluciones. Ha habido cosas muy extremas, desde la prohibición tal cual, por ejemplo, de publicidad política, que al día de hoy todavía, o al menos en gran medida, está vigente aún. Plataformas como Twitter ya es algo totalmente ilegal, eso ya no se puede hacer. Facebook prolongó durante mucho rato también lo que equivaldría aquí de la veda electoral hasta después de las elecciones. Alguien dice que a lo mejor sería en su mejor interés ya no permitir ese tipo de publicidad de nuevo, pero aún así eso no resuelve el problema de todo lo que los usuarios comparten, información que no necesariamente es validada, que a veces es un poco sesgada o tendenciosa, cuando no totalmente falsa. Y esto nos trae también a algunas otras cosas que quisiéramos comentar, ¿no? Respecto al punto de vista, por ejemplo, que se tiene acerca de la ciencia en general, digamos, ¿cómo le llamamos, Felipe? A esta, quizá, si no errónea visión, a esta mala reputación, creo que ni siquiera deberíamos llamarle mala reputación, sino a esta visión errónea de lo que yo le llamaría es la ciencia intransigencia en muchos aspectos, ¿no? Ajá. Yo creo que la negación de la ciencia en diferentes ámbitos, en diferentes países, por diferentes gobiernos, al fin de cuentas se vuelve una intransigencia en muchos aspectos. Entonces, es un tema muy, muy grave el que se esté dando eso. Y esto agregado a cuestiones e intereses políticos, económicos, electorales o electoreros, pues bueno, es un problema que a fin de cuentas afecta al desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Y que además en nuestro país tuvimos una muy agitada controversia al respecto, Felipe, con respecto al cómo se percibían los fideicomisos, cómo en algún momento se le etiquetó como ciencia fifí, en fin, la comunidad académica también tuvo un papel importante en qué decir sobre las medidas que se han tomado recientemente. Por supuesto, de aquí yo creo que mi reporte o mi resumen de este año en el aspecto de ciencia y tecnología en México, pues no es nada halagador, es una situación
para mí y para mucha gente de ciencia y de tecnología, ciertamente triste, ciertamente grave. Uno, porque hay una negación oficial hacia la ciencia, y eso pues simplemente no es aceptable. El promover e influenciar las pseudociencias, la charlatanería y la magia, el hocus pocus, el abracadabra, yo creo que eso no es adecuado, no es sensato, y bueno, y es grave para un país, por supuesto. El retirar los apoyos económicos, fideicomisos y fondos muy importantes de investigación, de desarrollo tecnológico, pues también es grave, va a afectar el desarrollo del país. Es importantísimo el destacar que muchos científicos en muchas universidades se quedaron literalmente colgados sin apoyo alguno y su trabajo se cortó de golpe. Y pues bueno, a fin de cuentas es una situación grave y que yo creo que debemos, como mexicanos, tratar de solucionar de la mejor manera posible para todos, ¿no? Y sí retomar el sentido correcto de desarrollo científico y tecnológico para el país como un pilar de desarrollo del mismo. Efectivamente, la parte en donde los mexicanos tenemos que involucrarnos con la importancia de la ciencia, justamente lo comentábamos en un programa durante el final del mes de octubre, si no mal no recuerdo, Natalia, si no, desmiénteme, pero por ahí justamente cuando se daba la Feria de las Ciencias y las Humanidades, esta feria anual en la Ciudad de México, comentábamos la importancia que tiene la ciencia porque tiene directamente que ver con la experiencia y con la tecnología, con todos estos avances que justamente en este 20 ha sido tan evidente. Mencionaba Ángel Buendía, por ejemplo, se da todo este comercio electrónico, este comercio digital, y se tiene que proceder de una manera prácticamente emergente, ¿no? Tuvimos que pasar de lo necesario a la emergencia de aprender a hacerlo. Todo esto nos lleva a reflexionar, por supuesto, en la necesidad de expander tanto inversiones como inversiones, nos referimos en todos los sentidos, como nosotros, como usuarios, recapacitar en la necesidad de este avance científico que a México le urge. Natalia Luna. Sí, Lau, me quedo pensando también que en estos últimos breves minutos nos gustaría también resaltar un poco sobre aquellos negocios que han tenido éxito o aquellos que no por la pandemia, también a manera de una breve recapitulación y también a través de nuestras redes. Entonces, Felipe Barús, por favor. Bueno, evidentemente hubo muchos negocios que salieron beneficiados por el tema de la pandemia. Uno de ellos es Amazon, por ejemplo. Indudablemente muchos compramos ahora mucho más en Amazon. Los supermercados o las tiendas de venta de alimentos salieron de alguna manera beneficiados en cuanto al desarrollo de sus esquemas de venta digital, de venta en línea. Yo creo que eso es claro. Ahora todos, o una gran mayoría, compramos nuestros alimentos en el súper por medio del teléfono. Pero por el otro lado hubo negocios que no salieron tan bien librados. Por ejemplo, la industria aérea, la industria del turismo, los hoteles. Son negocios que perdieron absolutamente, pues a prácticamente todos sus clientes, y eso les afectó. Toda la industria de movimiento de mercancías que eran fabricadas en China cuando empezó todo este asunto de la pandemia y que se cerraron esas fábricas y que no hubo mercancía para enviar a otros países del mundo, todos los intermediarios, los transportistas, los aduaneros, los que manejaban almacenes, los que manejaban toda la cadena de suministro salieron afectados fuertemente, y esto a su vez le pegó a la gente que daba servicios en línea para toda esta industria. Son algunos de los ejemplos de los negocios que salieron afectados y que, bueno, están todavía en espera de ver cómo se comporta la industria en términos generales para el año que entra, con miras a retomar o recuperar el volumen de negocios que tenían anteriormente. Hubo otros negocios que me gustaría mencionar, o industrias, o temas de la industria tecnológica que también tuvieron un impacto interesante con este tema del COVID. Uno fue el seguimiento a contactos, por ejemplo. Fue un desarrollo que se hizo específicamente para rastrear a la gente que haya sido expuesta a COVID. Y bueno, en diferentes países se está implementando de diferentes formas. Y bueno, en teoría nos debe de ayudar a cuidarnos mejor, ¿no? Este es un aspecto tecnológico que salió beneficiado. El otro fue aspecto de la industria digital o de la industria tecnológica que salió beneficiado, es la industria de la seguridad digital. Dado que todo el mundo entra a su oficina o a servicios en línea, los ataques y los malos empezaron a hacer de las suyas en línea, y esto desencadenó que quienes hicieran desarrollos de seguridad digital, pues obviamente obtuvieran un gran beneficio en términos de negocio.
Eso en cuanto a negocios. Y otro gran negocio, ¿qué pasó, Ángel? ¿Será que Facebook va a cantar la de José Alfredo Jiménez de que sigue siendo el rey de todas las redes? Totalmente. Si hubo una plataforma ganadora que no fuera de e-commerce esta temporada o este año, claramente es Facebook. Los resultados financieros no dejan lugar a conjeturas. Con o sin pandemia, con o sin boicot, Facebook sigue siendo la plataforma más importante en términos de medios sociales de la web, en cuanto a uso, y pues todavía tenemos Facebook para rato. Eso me sonrío cuando escucho o cuando recuerdo a aquellos que decían hace un par de años de que no, que Facebook ya se iba a morir, que ya estaba en las últimas. Ojalá hubiera podido apostar. Ojalá hubiera podido apostarles una comida a todas esas gentes porque hubiera comido muy rico todo este año. ¿Qué pasó, Felipe? No, iba a decir yo que hay otro aspecto de la tecnología que también ganó muchísimo este año, y es el Bitcoin famoso. Este año estamos terminando el valor de Bitcoin rondando los $20,000, $19,000 más o menos, es variable día con día, pero si recuerdan, el máximo histórico del Bitcoin ha sido $21,000 hace unos cuantos años. Entonces, ha retomado todo ese valor y con miras a seguir creciendo. Obviamente la pandemia ha ayudado, las elecciones en Estados Unidos han ayudado, y bueno, ya hoy por hoy llegó para quedarse, como siempre lo habíamos dicho, y es un instrumento financiero de inversión hoy día. Aparte de lo especulativo que tiene, pero ya mucha gente lo está utilizando para guardar sus ahorritos. De hecho, este año pasó algo que no esperábamos que pasara hace mucho tiempo. PayPal ya aceptó, que es una de las mayores plataformas de transacciones de pagos, que también tuvo un año increíble, ya aceptó Bitcoin como moneda de cambio. Así que esto sí es un paso adelante muy, muy importante para todo esto. Pues ahí tiene usted ciencia, entretenimiento, comunicación humana, comercio, por supuesto, todo lo que la tecnología le aportó en este 2020 al tránsito en el cual nos encontramos toda la humanidad. Por supuesto, para nosotros ha sido un privilegio compartir con Felipe Barús, Ángel Buendía, como expertos que nos han llevado de la mano, y sin duda compartir con usted este pulso que hemos llevado en un año en el cual no nos imaginamos que tanto la tecnología tendría que abrazar nuestras experiencias. Natalia Luna. Y así estamos llegando al final de su programa Interfase 1060, en vísperas ya de Navidad también, Laura, cerrando de alguna manera este año que ha sido sin duda un gran reto, pero que de parte de todo el equipo de Interfase 1060 les deseamos de todo corazón que ustedes y toda la gente querida que ustedes tienen lleguen bien, con mucha salud, y que, bueno, intentemos llegar de una mejor manera también al 2021. De nuestra parte, aquí seguiremos reuniéndonos en estas citas tecnológicas y mientras tanto le deseamos lo mejor a nombre de todo Interfase 1060. Estamos Felipe Barús, Ángel Buendía, la señora Laura Viadas, en una producción de Mario Ledesma, también con Alma Lilia Martínez y su servidora Natalia Luna. Hasta la próxima. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.